La oración no ha apagado el incendio, dijeron algunos que alardean de ateísmo ante la desolación por fuego en Los Ángeles este enero de 2025. Pero saben de oración tanto como yo de música dodecafónica, y sus prejuicios les impiden llegar a más. Dicen, la oración no ha apagado el incendio porque la consideran algo mágico, como una superstición. Así ironizan, si rezas 10 Padre Nuestros, ¡zas!, tiene que llover. Consideran a Dios como un conseguidor que, pues no consigue lo que pedimos, realmente no existe. Dios para ellos es algo, no alguien personal. Por desgracia, no solo los ateos tienen esa visión deforme de Dios, también algunos creyentes lo miran como a un conseguidor y reducen su oración a repetir fórmulas, repetición mecánica que se convierte en manía y casi llega a superstición. Pero eso no es verdadera oración, porque la oración es diálogo, exige comunicación bidireccional. Cuando me acerco a un cajero automático, expreso mi deseo de extraer dinero, pero el cajero no dialoga, tan solo me da lo que solicito. ¿No tratamos a veces a Dios como si fuese un cajero? Reducir la oración a repetición de fórmulas es como decir solo «Hola, buenos días, adiós, cariño» a la persona amada. Cuando utilizamos esas expresiones esperamos una respuesta, quizá un gesto o una mirada, pero no puedo reducir a eso mi diálogo de amor personal. Con Dios puedo y debo utilizar el Padre Nuestro que Cristo nos enseñó, siendo consciente de lo que digo. Otras veces añadiré, Dios mío, necesito esto y lo otro, ayuda a aquel familiar y a este amigo, pero debo permanecer atento a su respuesta en el alma. Solo entonces habrá diálogo con Dios y por eso verdadera oración. Cuando alguien se te acerca muy alterado, nervioso, histérico y habla precipitadamente, quizá interrumpa su desahogo con un fuerte grito y, ya sereno, le das un consejo. Sin embargo, Dios generalmente no nos habla con ruido de palabras y menos aún con gritos. Por eso necesito alternar mis desahogos con tiempos de silencio y sosiego, de escucha, para que haya diálogo. Hablaré a Dios, sí, pero también lo escucharé, porque Dios no necesita que le hable para conocer qué me pasa, lo sabe mejor que yo, sino para poder decirme qué quiere que yo haga. Así descubriré en la conciencia qué espera Dios de mí. En otras ocasiones, así sucede a los que se aman, mis ratos de oración serán solo una mirada tranquila. Yo lo miro y él me mira. Era la oración maravillosa de aquel campesino de Ars delante del sagrario. Ahora que tantos ofrecen solo ruido y una actividad frenética, no debemos engañarnos con la alternativa oriental de no sentir nada y no desear nada, de dejar la mente en blanco. Eso es budista, pero no cristiano, pues el Hijo de Dios se hizo hombre y debo aceptar y amar mi condición humana. Somos hombres con sentimientos y pasiones. La oración cristiana es un verdadero diálogo y solo precisa el silencio y sosiego necesarios para escuchar la voz de Dios en el corazón, en la conciencia, para dejarle intervenir en mi reflexión. Con el diálogo crece el amor. Así sucede entre enamorados, entre padres e hijos, entre hermanos, con amigos. Y Dios nos ama tanto que quiere hablar contigo y conmigo, con cada uno, pero nunca grita. Por eso debo buscar cada día tiempos de silencio para leer y reflexionar sobre los evangelios y para escuchar a Dios.